Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, seguimos con nuestro evento de la emisora Busco en Ti Radio, Tu Identidad Cuenta en la Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. Allí estaremos con este tema tan importante, tan indispensable para nosotros los cristianos creyentes, quienes hemos abandonado esa identidad y nos hemos apoyado en esa orfandad. Así que es hora de salir de allí, ya tenemos un llamado, hay que aceptarlo, recibirlo, abrir nuestro corazón y estar pendiente de todo lo que el Padre tiene para nosotros en esos 2 días, 30 de septiembre, 1 de octubre. La mayoría de los colaboradores de Buscuente estaremos allí en México. Qué bueno poderles ver, poderles saludar y sobre todo poder aprender al igual o al mismo ritmo que ustedes. Así que los esperamos. Toda la información ya está en nuestras redes sociales, formulario de inscripción ya está allí también. ¿Alguna duda? Se comunican con cualquier servidor de Busco en Ti, nos escriben a la emisora, allí le podremos dar mucha más información. Así que bueno, les damos la bienvenida a doctor Roberto Jiménez y su esposa Rocío. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, bien, Muy gracias. buenos días, gracias a Dios, bien, y con esa buena noticia, ¿verdad? De podernos reunir para juntos considerar nuestra identidad en el Padre, la original, y poder todos establecer nuevamente esos lazos de comunión con el Padre, de tal forma que seamos uno con Él, tal como dice su palabra. Entre tanto, escudriñemos la palabra, el tema de esta semana y que teníamos hace 2 semanas, que es el amor de Dios como camino y solución en los conflictos familiares, ¿verdad? La plataforma de Dios es el amor, y así se refiere en primera de Juan 4:8 de la Reina Valera 60, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta manifestación del Padre, su amor, nos la entrega a través de la familia, los hijos, el trabajo, la escuela, los amigos, nuestro cónyuge. En fin, en cada una de las relaciones que tenemos personales, Dios muestra su amor, porque solo las muestras de amor solo pueden venir de Él. Las muestras diferentes al amor vienen de este mundo, de nuestra propia opinión, de la cultura, de tantas otras cosas que en realidad no son el diseño original de Dios. Ahora, en esta ocasión y desde la vez anterior, desde hace 15 días, estamos revisando el tema del conflicto, la contienda, el enojo, la pérdida de la armonía en nuestra relación conyugal y familiar, siendo que la palabra conflicto significa oposición o desacuerdo entre personas. En el enfoque psicológico se trata de una disputa o divergencia en la que existen una contraposición, ¿verdad? Sentimos que está del otro lado, una contraposición de intereses o de necesidades o de sentimientos o de objetivos o de opiniones. Yo pienso A, mi cónyuge piensa B, o incluso de valores o de aquellos efectos que definen como mutuamente incompatibles. La mente, la racionalidad, la cultura, la manera en que este mundo ha fomentado el humanismo y que el centro del universo sea cada uno, pues plantean particularmente esta disolución, ¿verdad? Porque o estás conmigo o estás contra mí. Ese es un pensamiento que comúnmente la sociedad y este mundo, su cultura, favorece y promueve. Pero vayamos entonces a la voluntad del Padre, es decir, al diseño original que nos lleva y que nos ha establecido para que ahora podamos vivir en plenitud, desde ahora y hasta que regresemos para con Él, dado el acceso de estar nuevamente bajo su paternidad. Y por eso
el tema del próximo 30 de septiembre y 1 de octubre, ¿verdad? Pero ya desde ahora revisémoslo, escudriñémoslo. Permitamos que el Espíritu Santo vaya haciendo su obra en nuestros corazones. Pues bien, también propusimos en la primera parte de consejos prácticos que quedaron, que se meditaran, y uno de ellos es medite cuánto necesita modificar su actitud en relación a los conflictos que aún vive en su matrimonio y familia, para que su respuesta sea del agrado del Padre, rogando al Señor que ponga en usted el querer como el hacer, su voluntad, que esa es la buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Es la que debemos hacer. Pida perdón y perdone las ofensas recibidas y realizadas. Qué importante es hacerlo, ¿verdad? Decida que la paz de Dios gobierne sus decisiones. Permita que Dios haga la obra en usted. Ahora, continuando con la palabra de Dios y el tema, vayamos al asunto de la paz del Padre. Bueno, vamos a ver Colosenses 3:15 en la Nueva Versión Internacional, que nos dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fuimos o fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Bueno, vamos por partes en este versículo que dice que gobierne sus corazones, es decir, que tenga la autoridad para determinar nuestras decisiones, es decir, que así sea nuestra voluntad. Que realmente la paz de Dios, esta autoridad gobierne en todas nuestras decisiones, no solo en una, sino en todas. Que la paz de Cristo, no la de nosotros, podemos ejercer, sino la que es fruto del Espíritu, que viene del Señor. Porque la paz es Cristo, esa paz que Él nos ha enseñado y que podemos nosotros también tener, pero solamente cuando estamos unidos a Él, ¿verdad? Y dice también, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Es decir, como miembros de Cristo, esta ya fue otorgada por el Padre. Esta ya nos ha sido dada desde hace mucho tiempo, entonces debemos asimismo tomarla. La última parte dice, y sean agradecidos. Reconozcamos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de nuestro Padre. Y a través de la obra de Cristo la disfrutamos. Así es como ahora podemos tomar esta paz que proviene solo de Cristo. Él es el árbitro que puede sustentarnos esta paz y de la cual es el único que nos la puede dar. Y podemos seguir viendo y leyendo, y les aconsejamos que lean todo Colosenses. Es muy extenso acerca de lo que el Padre nos ha dejado para enfrentar el tema del conflicto. En Colosenses 3:17, también de la Nueva Versión, dice así: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Y todo lo que hagan, todo lo que realizamos de nuestra voluntad, desde el amanecer hasta el anochecer, en las cosas más sencillas hasta en las cosas más trascendentes o de largo plazo que ejecutamos cada día. En la casa, empezando, por supuesto, bueno, antes de incluso de ello, en nuestra comunión con Dios. Establezcamos un tiempo, definamos ese tiempo y asumamos ese tiempo con Él, de estar en comunión con Él. Y luego nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, en cada una de esas relaciones establecer ese tiempo, que ese tiempo haya la manifestación de que es como para Dios. Nos está viendo, Él está con nosotros todo el tiempo, así lo declaró en su palabra. Sigue diciendo la cita, ¿verdad? De palabra o de obra, de dicho o de hecho. Decía un refrán, o dice un refrán acá en México, que del dicho al hecho hay mucho trecho y luego no hay derecho. Porque no somos
consistentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Incluso en medicina, al choque que hay entre el pensamiento, nuestra palabra y nuestro hacer, ha causado esa distorsión que hay entre ellos o ese desacoplamiento, causa una enfermedad llamada neurosis, porque se disocia el momento del pensamiento con el de la acción y con el de los dichos. Así que una manera de que viene la sanidad de lo alto es cuando lo que decimos y lo que hacemos tiene que ver con honrar a Dios de parte nuestra. En esta cita también dice, háganlo en el nombre del Señor. O sea, hagámoslo como para Él. Hagámoslo para que le honre a Él. Y esto siempre bendecirá a las personas, absolutamente, porque el Señor vino a entregar su vida por las personas. Entonces, es directamente proporcional que será de bendición para las personas, siempre y cuando sea como para Él, ¿verdad? En dedicación a Él, como una ofrenda de gratitud a Él, sabiendo que a Él servimos. Fíjese, tenga esta perspectiva, servimos. También tiene para nuestro presente y para nuestro futuro, tiene cosas buenas e interesantes. Así es que cada momento que nosotros estemos en esta tierra, pues es algo que Dios va a utilizar para enriquecernos, para formarnos, para hacernos crecer, Entonces es muy bueno tener sabiduría. En la Biblia pues podemos ver pues andan buscando resolver sus problemas, sus tiempos. Le servimos a Él y le agradecemos a Él la oportunidad, ¿verdad? Hoy estamos aquí nuevamente comunicándonos, teniendo este tiempo de reflexión juntos, gracias a que Él nos da la vida, gracias a que Él nos ha permitido este nuevo día. Agradézcalo. Hay veces que en vez de considerar esa bondad de parte de Dios de darnos este nuevo día, empezamos restados con lo que nos parece que nos hace falta. Seguir a Cristo es agradar al Padre. Por eso dice que demos gracias a Dios el Padre por medio de Jesucristo. Y entonces esta cita que nos exhorta, que nos invita a hacerlo todo como para Él, nos dice que además de decirlo y hacerlo, demos gracias a Dios por la oportunidad de hacerlo para que Él se agrade. También en Corintios 5, 18 y 19, en la Nueva Versión Internacional, nos dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Bueno, dice, todo esto proviene de Dios. Eso es lo que nos dice este versículo. Todo esto proviene de Dios y todo es todo. Es fruto de una relación íntima con el Padre y la participación de su Espíritu Santo, no de un esfuerzo personal en nuestras propias capacidades. No, no es en nuestras propias fuerzas. Dice aquí que todo proviene de Dios. Todo, dice también la palabra, que todo es de Él y todo es para Él. Entonces, así es como nos lo describe. Quien por medio de Cristo, es la siguiente parte, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Es decir, nos perdonó y nos dio acceso a su trono de gracia y derecho de ser hijos. Importante, ¿verdad? Que Él ya nos perdonó. Él, desde que vino a esta tierra, ya nos había perdonado. Él pagó ese precio para el perdón de todos nuestros pecados. Dice también, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio a nosotros, ¿a quiénes? A sus hijos. Ese ministerio de la reconciliación. El camino
a que nuestras relaciones, particularmente la del matrimonio y familia, sea establecida a través de dicha reconciliación. Y bueno, ¿qué quiere decir reconciliar? Dejar atrás una pelea o un enfrentamiento, retomando el vínculo que se había interrumpido por una desavenencia y conflicto. ¿Cómo sucede esto en nuestro matrimonio, verdad? Perder esta relación, interrumpe nuestra relación de comunión con el Padre aún, ¿no? Nuestra relación con los demás es interrumpida, es rota a veces, ¿verdad? ¿Por qué? Por el conflicto, por el enojo que tenemos, hay una fractura en nuestra relación. Y eso es lo que nos está llamando el Señor, a que no la haya. ¿Por qué? Porque ya nos ha dado este ministerio de la reconciliación. Él pagó el precio. Nosotros debemos de tomar en cuenta todo lo que Él hizo para que nosotros podamos ir al Padre y reconciliar, tener esta reconciliación con mi cónyuge, con el familiar, con el amigo, con el vecino, con mis hijos, con cada uno de ellos, porque esta es voluntad del Padre. Y sigue la siguiente parte diciendo, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Es decir, ya el Padre quitó de en medio la pared o muro de desaveniencia que se había construido por su obra de gracia en la cruz. Gracias a Dios que nos ha librado, que nos da esa libertad de poder estar en esta reconciliación que Él ya nos ha dado. También dice, no tomando en cuenta sus pecados. Ya Cristo pagó la deuda de esos pecados, de las transgresiones, de las ofensas. Todo eso lo pagó, todo eso lo llevó a la cruz. No se olviden de esto porque es muy importante para que nosotros vayamos y estemos conscientes de esa reconciliación, que nos justificaban para mantenernos en ese conflicto. ¿Verdad? A veces nos arraigamos tanto a lo que me hizo, a lo que no queremos perdonar y no tomamos en cuenta esta reconciliación. Y Dios quiere que estemos unidos a Él, permanezcamos en esa libertad y estemos pues en esa reconciliación que Él ya nos ha dado y que no la perdamos de vista en todo momento, ¿verdad? Porque a veces o muchas veces en nuestra relación matrimonial o familiar o con los demás siempre hay disensión, siempre va a haber contiendas, ¿no? Chiquitas, grandes, de todos tamaños. Pero siempre hay que ir al Padre y volver a esa reconciliación. Dice la siguiente parte, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Fíjense, nos lo ha encargado a nosotros, no a nadie más, a nosotros. Y dice, ahora podemos ejercer dicha reconciliación con nuestro cónyuge. Ahora lo podemos hacer, Dios nos la ha dado, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro prójimo en general. Ese mensaje de reconciliación que nos lo ha dado, no desaprovechemos, ejerzámonos, pongámoslo por obra cada día, cada que suceda, y permanezcamos en esa reconciliación. En nuestros pensamientos dejamos que haya esta opinión de que pues lo que a mí me hicieron o me sucedió es imperdonable. No existe esa palabra en el cielo, porque el Señor hizo una obra completa. Todas las cosas que vivimos en esta tierra son y fueron rescatadas. Dice la palabra que volvió a reconciliar las cosas del cielo y las de la tierra. Esa autoridad de llevar a cabo la reconciliación la vemos en Efesios 1, 4 y 5 de la Nueva Versión Internacional. Dice así: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. O sea, no tiene que ver con los merecimientos o los atributos o las obras que uno quisiera aportar para ello, ¿verdad? Sino tiene que ver con una obra que hace
Dios, que determinó de antemano. Así, esta cita dice, Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Es decir, el plan eterno de Dios y su atributo de soberanía. Ya había determinado él entregar a su Hijo Jesucristo, el separarnos, el apartarnos para él. Así que cuando usted y yo hemos llegado a Cristo, tomamos esa autoridad, tomamos esa disposición que nuestro Señor Jesucristo y el Padre ya habían determinado y regresamos al diseño original, regresamos a la paternidad de nuestro Dios. Sigue diciendo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él, sin rencor, sin esos deseos de venganza, aportando perdón, no diciendo, no, es que eso no lo puedo perdonar. Sí, en tus fuerzas no lo puedes perdonar, pero en las del Señor, en la disposición del Padre, en el fruto de su Espíritu, no hay tema con el perdón. Sin heridas por el pasado. Hay tantas personas y tantas afecciones a la salud por las ataduras del pasado. Fíjese, cuando usted y yo, tú joven, quieres seguir viviendo en cosas, es que me hizo, es que pasó. Es como querer manejar un auto mirando el espejo retrovisor. Vas a chocar. Es inviable manejar un auto mirando el espejo retrovisor. Así es inviable nuestra vida en la fe mirando el pasado. Ya quedó atrás. Somos nuevas criaturas en Cristo. Hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento implica que lo de atrás quedó sin valor, quedó sin determinación para lo que viene al frente. O por los eventos que nos ofendieron, también las ofensas hechas con anterioridad llegan a ser una verdadera atadura. Pero el Señor, aquí está su palabra, aquí está la verdad. Tome su palabra, tómese de la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Sigue diciendo en esta porción, en amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, en el amor del Padre. Por eso hemos insistido y seguiremos insistiendo hasta entender cabalmente la magnitud del amor de Dios. La altura, la anchura, la profundidad. No sé qué esté pasando usted, no sé qué estás pasando tú, joven. No sé qué estás pasando tú, dama. Lo que sí sé es la verdad del amor de Dios, que no, por ese amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y he escuchado tanto la frase, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar estas pruebas o estas dificultades? ¿Y por qué no? Si este mundo es un mundo caído, si la naturaleza de las cosas que pasan en esta vida son corruptibles. Pero el Señor dijo, en este mundo habrá aflicción, pero no se preocupen. Dios ha vencido al mundo, venció a la muerte y venció al pecado. Por medio de Jesucristo, dice la cita, o sea que no es a través de nuestro esfuerzo, sino de la obra redentora, en el plan de redención y ese nuevo pacto que estableció y cumplió con su muerte y su resurrección nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante ir y saber que vamos a la cruz y que ahí está clavada el acta de decretos que se levantaba en nuestra contra y que fuimos nosotros rescatados. Cuando entendemos el valor y el alcance de nuestro rescate, también podemos entender el valor y el rescate de las demás personas y por ello perdonarlas y por ello ser libres y a través de ello ser reconciliados. Mire, el engañador no vino más que matar, robar y destruir. Quiere robar su relación matrimonial que el Señor estableció. Quiere destruir la unidad que tengamos en primer lugar con el Padre y en segundo
en la relación matrimonial. Hay dos relaciones en las que dice que sean uno, con el Padre y como esposo y como esposa. Esa es la verdad. Ese es el diseño original. Y termina diciendo esta cita, según el buen propósito de su voluntad. O sea, a él se le ocurrió. Él es el que determinó desde antes de la fundación del mundo. No se le ocurrió a usted. No es un mensaje psicológico de su terapeuta que le propone que... No, él nos predestinó para ser apartados para él, ser escogidos de él. Y entonces vivir este atributo, el atributo del amor, el atributo del perdón, el de la reconciliación, esta obra de reconciliación, porque fue concluida en esta tierra a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por el buen propósito de su voluntad. En buen mexicano diríamos, porque a él se le dio la gana. Bien, vamos ahora a los consejos prácticos de esta semana. Ruegue porque la paz de Dios tome el gobierno de sus pensamientos y corazón. Importante es que nosotros podamos darle ese gobierno a Dios en nuestros pensamientos y de nuestro corazón, ¿verdad? Porque nuestras emociones, y más como mujeres, son muchísimas y a veces están muy bien, a veces están hasta el suelo. Por eso ruegue al Padre porque la paz de Dios tome el gobierno de sus pensamientos y corazón. Que Dios sea el que la dirija, el que le muestre, el que le diga qué hacer. La siguiente sería, tome la reconciliación que Dios ha hecho para todos nosotros y vívala en su relación matrimonial y familiar. Tome esta reconciliación que Dios nos ha dado y que es de suma importancia para que nosotros podamos vivirla diariamente en nuestra relación matrimonial, para que vivamos conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios y sea hecha cada día su obra en nosotros, ¿verdad? Y otra sería, Dios nos predestinó para vivir en santidad y en unidad con Él y nuestro prójimo. Reciba esta verdad y guárdela en su corazón. ¿Para qué? Para que tenga esta plenitud de vida y podamos vivir en esa santidad y unidad que nos pide el Padre. Nuestro ruego, nuestra oración es que esta palabra la selle el Espíritu Santo y pueda usted vivir conforme a ella. Y si tiene un tiempo de tribulación, acuda al trono de la gracia y háganoslo saber. Y juntos estaremos intercediendo para que eso suceda. Que tengan ustedes muy buenos días. Buenos días.